Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Tanto suscriptores antiguos como nuevos son bienvenidos. Si eres nuevo en el canal, ha habido algunos cambios. Todos los videos que se relacionan con el gran evento del 2020, la cosa que cambió nuestras vidas, la cosa que aún hoy se debate acaloradamente en todo el mundo, los videos que hablan sobre el daño en el brazo, han sido movidos a otros canales tales como BitChute, Rumble y Brighteon. Pronto haré clips introductorios cortos y breves para todos esos videos. La razón por la que han sido movidos es porque el Señor me habló y me dijo que ya han cumplido su propósito útil, y estoy 100% de acuerdo con esa valoración de él. Estamos 3 años dentro de esto que llamamos la pandemia, y para ahora todos han tomado más o menos las decisiones sobre lo que harán con su cuerpo. Así que esas cosas ya no necesitan ser el enfoque principal de este canal. Han sido archivadas en otros lugares y haré las intros cortas para que, si eres una persona nueva, seas libre de seguirlas. Hay listas de reproducción que he creado para facilidad de uso en este canal. Eso significa que he puesto ciertos temas en grupos para que, si tienes mentalidad de alma, si vas y ves estos temas desde el video más antiguo, puedes ajustar el filtro. Así que lo que haces es ir a una lista de reproducción y verás como 3 líneas onduladas al costado. Creo que es eso, tú haces clic allí y después se desplegará y te preguntará cómo quieres ver el video, de la A a la Z, del más nuevo al más viejo, del más viejo al más nuevo. Si pones estas listas de reproducción desde los videos más antiguos y simplemente los dejas correr cuando estás trabajando o manejando o algo así, antes de que te des cuenta muchas preguntas que puedas tener en tu corazón acerca de esto o aquello, incluso acerca de temas con los que no estás familiarizado, te encontrarás con el Señor respondiendo esas preguntas para ti. Te encontrarás entrando en mucho mayor detalle y entendimiento acerca de los tiempos que se avecinan. El propósito de la voz del maestro no es fomentar miedo ni nada por el estilo, pero lo que se debe entender es que mientras más escuches estas profecías, solo una cosa realmente debe estar cristalizándose en tu mente. Y esto es lo que Dios quiere que todos entendamos. Es imposible pasar por el futuro que viene delante de nosotros sin Jesucristo. Si alguien piensa que puede atravesar el futuro simplemente preparándose o incluso solo con gran estudio bíblico, no funciona así. Lo que estas profecías pretenden causar en el corazón humano, lo que ciertamente han causado en mi propio corazón, es una absoluta y total dependencia del Señor Jesucristo para cada respiración, cada comida y cada siguiente paso. Nadie recibe una tarjeta de salida libre de la cárcel en los tiempos finales. Hay una razón por la que se llaman los tiempos finales. No es un término decorativo. Significa que para muchas personas, los tiempos que están por delante son el final de todas las cosas para ellos. Dependiendo de en qué marco de tiempo, Dios sacará a las personas de este mundo. Dependiendo de en qué marco de tiempo Satanás, que es el gran oportunista, sacará a las personas de este mundo. Personas que son descuidadas con sus vidas, personas que no conocen al Señor Jesucristo, personas que han oído hablar de Jesús y lo consideran el gran chiste en la experiencia humana. Satanás va a arrebatar de entre esas personas, casi como una especie de compra inversa por Internet. Y todo lo que puedo decir es que la voz del Maestro estará aquí por tanto tiempo como Dios lo permita. Estoy trabajando a través de un retraso de profecías desde 2012 hasta ahora, julio de 2022, que es cuando este video en particular se está haciendo. Y así que cuando haya convertido suficientes de las profecías escritas en videos, entonces por la gracia del Señor habré terminado. Hoy es una profecía que recibí hoy, 12 de julio de 2020. Es una profecía muy gráfica. Te lo hago saber para que, si tienes la costumbre de ver estos videos con tus adolescentes o tus hijos, quizás erres hacia el lado de la sabiduría y mires este mensaje tú solo para determinar si es apto para tus hijos. Algunos niños son más maduros que otros, pero una cosa que sé es que la juventud de hoy tiene una madurez, y están involucrados en cosas que harían desmayar a sus padres si supieran lo que sus hijos están haciendo. Y en las próximas semanas trataré esas profecías gráficas y desgarradoras que Dios me ha dado acerca de los niños de hoy, y más particularmente, los niños de los Estados Unidos. Pero hoy es una palabra delicada. Es una palabra que definitivamente tiene a América totalmente enredada y desgarrada. La gente está peleando y odiándose unos a otros por este tema. Incluso negocios han llevado este tema hasta los tribunales. Así que hablaremos de ello en esta profecía llamada La pena del error en el cuerpo, 12 de julio del 2022. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, que era justo. Romanos capítulo 1 versículos 26 al 27. Así que el Señor nunca traerá juicio sin antes advertir primero. Esta es la primera premisa aquí, y eso necesita ser entendido. Dios no se moverá para juzgar a nadie a menos que primero haya advertido a esa persona. Así que incluso, por ejemplo, en el tema que acabo de cubrir recientemente, tratando con pastores falsos, líderes falsos en la iglesia, nunca asumas que Dios simplemente se despierta y decide, está bien, suficiente de ellos. Voy a quitarlos del escenario mundial. Voy a sacarlos de esta vida. El Señor no es precipitado, es decir, que Él no es un juvenil. Dios no es un niño. Dios tiene una sabiduría inconmensurable que el ser humano no puede entender. No podemos entender a Dios. Así que incluso cuando Dios está decidiendo que sabes qué, voy a darle a esta persona otra oportunidad, nosotros podemos estar observando y pensando, oh, pero no es justo. Pero no estamos en posición de juzgar las decisiones y elecciones de Dios. ¿Por qué? Primero que todo, Él es totalmente justo. Él es todo sabiduría. Él es todo conocimiento. El Señor es infinitamente perfecto, lo que significa que incluso si la mayoría de nosotros pudiera esforzarse por la perfección en un área como volverte simplemente perfecto horneando pasteles o volverte perfecto haciendo hoyos en uno en golf, ningún ser humano puede aspirar en su sano juicio, de todos modos, a la perfección. Pero Dios es todo perfecto todo el tiempo. En Él no hay falta ni defecto ni sombra de variación. Dios es como el sol en el cenit en todo momento. Y aún eso es una pobre metáfora para describirlo. Él es simple y perfectamente perfecto. Y así cuando Él decide, discúlpenme por favor, juzgar a alguien o tomar una decisión o hacer una determinación final, no hay ni una sola alma viva que pueda decir, bueno, yo no entiendo esto y no comprendo esto, y así que no estoy de acuerdo con esto. Esto es parte de esas cosas que hacen que la gente tenga problemas con Dios. La mera idea de que tú, la cosa creada, quieras opinar sobre lo que el creador tiene que decir. Básicamente, eso es como si cocinas un quiche y luego el tenedor intenta tener una opinión sobre tus habilidades culinarias. Es absurdo y también es peligroso, pero se lo achacamos a la gente de hoy en día. Así que Dios no va a juzgar hasta que advierta. Y ahora estamos en ese tiempo. Ya no diré que nos estamos acercando. Es muy claro por el tipo de visiones que Dios me está mostrando. El tipo de cosas personales que Dios me está mostrando. Algunas de ellas son tan gráficas que solo me queda decir, Señor, Señor. El tipo de cosas que Él está exponiendo significa que Dios no solo está señalando con el dedo y diciendo ellos hacen esto, sino que está ampliando la pixelación para mostrarme, mira quién lo hace y mira cómo lo hacen. Y de mi parte no puedo apartar mi rostro. Porque ya dije que el Señor tiene tan pocos amigos y tiene tan poca gente en la que realmente pueda confiar para ser valiente y levantarse y decir lo que hay que decir. La gente está tan enamorada de ser aceptada. Incluso las personas que dicen, no me importa lo que nadie piense de mí. Bien, ponte de pie en público y di esas cosas. Hay tan pocas personas dispuestas a simplemente ponerse de pie y ser fieles a Dios a cualquier costo, al costo de la reputación. La gente piensa que YouTube es como la gran llegada. Este lugar es tal invasión de la privacidad personal. Y encima de eso, una persona sabia dijo una vez, el Internet es para siempre. Así que sea lo que sea que digas, estará allí para siempre con tu rostro en ello. Y como dije cuando empecé este YouTube, es una lástima porque solo tengo un rostro. Y así el estándar para los tiempos finales es Ezequiel 33, y ese es definitivamente el estándar que Dios me ha dado para este ministerio. Ezequiel 33 básicamente dice que el atalaya debe estar en su guardia, y cuando vea venir la espada debe clamar la espada viene. ¿Qué es la espada? No tenemos que pretender. Es juicio. Una espada no se usa para cortar pan, aunque a veces veamos a los soldados haciendo eso en las películas cuando están fuera de servicio. Una espada tiene una sola función. Es defender. Es un arma ofensiva, y es para quitar la vida. Así que cuando el atalaya en Ezequiel capítulo 33 recibe la orden de Dios, mantente en tu puesto y cuando veas venir la espada, clama y adviértele al pueblo. ¿Por qué? El trabajo del atalaya es clamar que el juicio viene por las cosas que Dios ha prohibido a las personas. Hay cosas prohibidas para nosotros como personas. Este no es un universo permisivo como el de Super Mario Bros. Donde la verdad es relativa a cómo te sientes.
Así que si sientes que quedaste embarazada pero no quieres al bebé, entonces tu verdad es mi cuerpo, mi elección. Entonces en tu mundo tú eres Dios, tú decides quién vive y quién muere. Y luego, por ejemplo, en el mundo del cristiano o quizá incluso en el mundo del musulmán, su entendimiento basado en la fe les lleva a entender que siendo un ser creado, el don se les da también para crear, pero el don no se les da para descrear, así que entienden que no son Dios. No vivimos en un universo donde exista la verdad relativa. Tu verdad, mi verdad, su verdad, la verdad de él, la verdad del grupo, la verdad nacional que es diferente de otra nacionalidad. Solo existe la verdad y su nombre es Cristo Jesús. Las cosas o bien se alinean con él, o cuando venga la espada, cortará con filo de navaja todo lo que no se alinee con el Señor. Y así el trabajo del atalaya es simplemente vigilar y clamar en voz alta cuando ve el juicio venir de parte del Señor. Después de eso, Ezequiel capítulo 33 dice que si un hombre oye al atalaya clamando pero no toma al atalaya en serio, entonces su sangre será sobre él. Tu sangre estando sobre ti simplemente significa que quisiste tomar las decisiones finales y olvidaste que las decisiones finales, solo las toma Dios. Pero si un hombre oye que viene la espada y se arrepiente y huye de la iniquidad y saca rápidamente su mano de la trampa, entonces el Señor dice, ese hombre, aunque estuviera en ese pecado, no perecerá por él, porque escuchó la advertencia y se libró a sí mismo. Ahora, si el atalaya ve venir la espada y no dice nada, Dios dice que si alguien se burla o rehúsa mantenerse a salvo porque el atalaya olvidó hablar, Dios dice que la sangre de todos los que murieron estará sobre la cabeza del atalaya. Y he dicho muchas veces en cámara y mantendré esa postura. Quien perezca en su pecado no será porque no me escuchaste hablar sobre eso. Así que la gente que permanece engañada, la gente que hace un juicio sumamente erróneo acerca de la cantidad de tiempo que nos pueda quedar para el arrepentimiento. Recuerda que yo acababa de hablar acerca de cómo Dios tiene diferentes periodos de tiempo para sacar a las personas de este mundo. Y Satanás también tiene diferentes periodos de tiempo para sacar a las personas de este mundo. Si juzgas mal el tiempo para el arrepentimiento pensando, o todavía tengo tiempo, o solo quiero hacer esto un poco más porque se siente tan bien, y solo quiero seguir un poco más. Sé que está mal, pero pronto me arrepentiré, u otras personas que dirán qué espada, qué tontería total. Hay personas que, cuando hablas de cosas espirituales, te cortan desde el principio porque siempre dicen, espera, estamos hablando de las reglas del hada del cielo. Siempre he dicho que América tiene nombres y eufemismos muy creativos para referirse a Dios. Y el que siempre me sorprendió es Hada del Cielo, y yo, el tipo allá arriba con su vestido. Así que cuando la gente lo escucha dirán, ¿qué espada? Espera, ¿de qué estamos hablando? Esto es una tontería total. No me interesa. Solo entiendan que, estén o no interesados en las cosas eternas, ellas cumplirán su curso. Y tales personas que sean atrapadas fuera del período de juicio serán arrebatadas como el tamo en el viento. Estas personas serán como trigo que es cortado en su mejor momento. Van a ver a muchas personas muriendo antes de su tiempo. Siempre hablo de cómo Satanás arrebatará a personas de esta vida antes de su tiempo, porque existe esta idea equivocada de que, sabes, si eres cristiano entonces Dios te debe que vas a morir viejo y tembloroso rodeado de tus hijos en la cama, y no hacemos suficiente espacio para toda la muerte temprana que vemos. Y esto es algo que siempre le digo al Señor, Señor, vemos muerte temprana, incluso dentro de las puertas de la iglesia, personas que están dejando esta tierra demasiado temprano. Y esto fue antes del 2020 y las cosas que causó. Y aún así lo contemplamos. La Biblia dice, haz a este pueblo torpe. Eso significa que, oyendo, no entienden. Viendo, no perciben lo que están mirando. Que los habitantes de la tierra como un hombre son quitados y aún así la gente no parece entender lo que estamos viendo. Y así por causa del pecado, el pecado ciertamente jugará su parte. Habrá muchos funerales tempranos. Así que cuando desperté lo primero que vi fueron dos hombres teniendo sexo. No vi la parte superior de sus cuerpos, solo sus partes bajas. Y no era una imagen estática. No era como Dios a veces hace, solo un destello. Era una visión. Lo estaba viendo. Y solo dije, Dios, es tan temprano. ¿Por qué? Y esto fue lo que él dijo. Dijo, el virus de Marburgo es una penalidad de error en el cuerpo. El virus de Marburgo está consumiendo a la iglesia de Jesucristo. Marburgo los quemará como un fuego a las ramas secas. Los malhechores serán diezmados por este fuego, así como están en fuego de deseo carnal, los unos por los otros. Marburgo se los llevará. Y entonces el Señor dijo de nuevo, Marburgo es una enfermedad que aún ha de venir. No está aquí todavía,
Es la penalidad del error en el cuerpo y está devorando la iglesia de Jesucristo. Así que adormilada como estaba, trataba de pensar y decía, Señor, está bien, Marburgo no está aquí todavía, pero ¿por qué estás señalando a la iglesia para esto? ¿Por qué incluso lo dices en tiempo presente? Está devorando la iglesia. ¿Y por qué solo la iglesia? Dijiste que esto estaría en todas partes. Afectaría a jóvenes y a viejos. Y su respuesta fue, Marburgo golpeará alto y bajo, viejo y joven, pero arderá grandemente entre los malhechores en la iglesia. La iglesia está llena de malhechores. La iglesia es grandemente homosexual celestial. La iglesia de Jesucristo es grandemente gay. Es una tendencia oculta que arde entre ellos como un fuego, y los pastores le temen por las represalias. Así que lo pasan por alto y hablan de otras cosas. Pretenden que no pueden verlo y lo pasan por alto por el bien de la paz. Además, no pueden reprenderlo porque muchos de ellos mismos son gay. Muchos de los líderes de las iglesias, incluso los líderes que trabajan con ellos, así que estamos hablando del liderazgo menor, están profundamente en inmoralidad sexual y una prevalencia creciente por la inmoralidad es el deseo por el sexo gay. Así que sí dije al principio que Dios tiene pocos amigos y Dios tiene pocas personas que estén dispuestas a pararse en público frente a quien sea que sepa quién y decir las cosas que Dios dice. Y una de las razones por las que tenemos que tener la mente abierta sobre esto no es que estas conversaciones no estén teniendo lugar en privado. La gente hablará de estas cosas en privado. Se quejarán mucho con sus familiares o con amigos cercanos. Sabes, estoy notando esto más en la iglesia y el pastor no dirá nada al respecto. Y simplemente está creciendo. Y yo pienso esto y yo pienso aquello, pero pararse en público y ser una voz para Dios. Realmente nadie quiere ese tipo de represalia. Y eso es porque sabemos que este tema es un tema inflamatorio. Tema en este país. No puedes acercarte a este tema con ninguna forma de esperanza racional de tener una discusión. Todo es una retórica enfática a veces desde ambos lados. Y entonces las líneas de batalla ya han sido trazadas en Estados Unidos. Y una gran parte de eso es porque esta agenda es parte integral de la agenda de la bestia. Es parte integral de los tiempos finales. La Biblia ya dice que cierto alguien en los tiempos finales que se levantará a gran y global prominencia no tendrá en cuenta el deseo de las mujeres. Así que en los viejos tiempos los pastores solían predicar y decir, oh no, él estará tan enfocado que no notará si las mujeres lo buscan. En realidad, ese hombre no tendrá ningún interés en la forma femenina en absoluto. Él será estrictamente todo masculino porque, como el principal secuaz de Satanás, cada aspecto de esa persona será perversión. ¿Ves? No puedes tener los tiempos finales en un universo moderado donde los niños crecen y se casan con niñas, y no puedes tener una iglesia poderosa de Jesucristo en un entorno moderado si los pastores se mantienen rectos y solo duermen con la mujer que llevan al altar delante de todos. Así que tenemos pastores en lo oculto, y luego tenemos pastores que no están en lo oculto. Y luego tenemos pastores que no están ni en lo oculto ni en ningún tipo de oculto, pero que temen la vida secreta o la vida abierta. Y por eso no hablarán de esto porque temen la reacción. Temen las maldiciones. Temen la fuerte censura. Censura es básicamente que te digan, cierra la boca. ¿Estás llena de odio? ¿Estás llena de juicio? ¿Quién te preguntó? En mi caso, Jesucristo me preguntó. Esa es la única razón por la que estoy aquí. Nunca olvides que estoy aquí porque Jesús te ama. No estoy aquí porque sea cómodo. No estoy aquí porque sea divertido. Y no estoy aquí porque no tenga otras cosas que hacer con mi tiempo. Estoy aquí porque Jesús ama a su iglesia. Y Jesús constantemente quiere tener un diálogo real con la iglesia de Jesucristo. Porque después de este diálogo se verá obligado a probarnos como el oro. Él se va a ver forzado a juzgarnos. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Pero como dije, Dios siempre advierte antes de juzgar. Y así la razón por la que Dios envía a personas como yo, la razón por la que un canal como este siquiera existe, o ese blog siquiera existe, es porque Dios quiere mostrar misericordia primero antes de verse obligado a escalarlo a juicio. Y así el Señor básicamente está diciendo que la penalidad del error en el cuerpo. Y he hablado de esto brevemente en otros videos donde he hablado de este tema, he hablado del aborto, he hablado de lo que Dios básicamente llama los pecados bandera de América, así que hay pecados por los cuales América es básicamente conocida. Si eres un cristiano en cualquier parte del mundo y mencionan América y eres honesto, no vas a empezar a hablar de sus megapastores y su gran orgullo evangélico. Vas a decir, bueno, sabes, para un país que dice ser una nación cristiana,
Es una cantidad sorprendente de sus jóvenes los que están yendo al otro lado de la medianoche y diciendo que tienen gusto por carne masculina con masculina, femenina con femenina. Y están luchando por sus derechos de terminar la vida en el vientre y diciendo que el argumento se basa en la libertad de la mujer y no en la libertad del niño por venir. Y así el Señor dice que la iglesia está llena de malhechores y que la iglesia es grandemente homosexual. Este es el dueño de la iglesia diciendo esto. Yo no he estado en la iglesia del mundo, la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de Sri Lanka, o la iglesia de Ghana, o la iglesia de Sudáfrica, o de los Países Bajos, o en ninguna parte. No he estado allí para poder hacer esta declaración competentemente, pero hago esta declaración en la autoridad profética del Señor de que Él dice que su iglesia, Él incluso pone su nombre en la oración, la iglesia de Jesucristo es grandemente homosexual, una tendencia oculta ardiendo como un fuego, y los pastores le temen. Esto significa que un verdadero y genuino pastor que está de rodillas, realmente en comunión con Dios, Dios ya le está revelando estas cosas a algunas personas y algunas personas son valientes y las están confrontando y la mitad de su iglesia se levanta y se va. ¿Por qué es esto? Porque la mitad de su iglesia cada junio pone la bandera del amor es amor en su Facebook. Entonces tienen su foto de perfil y luego simplemente la rodean con el arco iris para que todos sepan que son de mente abierta. Y verdaderamente tienen la revelación de Jesucristo y verdaderamente saben lo que Jesús quiere decir cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama a todos, porque para eso es todo lo que Jesús murió en la cruz. Cuando él estaba muriendo dijo, Padre, todo esto se trata de amor, un amor permisivo. De esto es de lo que quiero ser recordado. Amo todo y a todos. Y no importa lo que hagan, Dios lo amo. Tan pronto como encuentre ese pasaje en la Escritura, me aseguraré de hacer un video al respecto. Así que algunos pastores, Dios les habla, y estos hombres sí se levantan y hablan, y pagan un precio por ello. Y luego hay algunos pastores, Dios ni siquiera puede acercarse a ellos con eso porque tan pronto como el Señor comienza a guiarlos en esa dirección, comienzan a tirar como burros. Dios, por favor, sabes que la ofrenda va a bajar. Dios, por favor, esto es tremendamente impopular. Recuerda que el hombre que está a la cabeza de la junta, su hijo usa un vestido. Quiero decir, su hijo no viene aquí, pero solo digo, Señor. Estamos en medio de un proyecto de construcción, Señor. Esto es lo que la gente le está diciendo a Jesús. Así que, por temor al hombre, algunos pastores no están hablando y lo están pasando por alto, y están hablando de otras cosas, y están pretendiendo que no pueden verlo. Así que algunos de ellos por el Espíritu ven que el Espíritu está levantándose. Lo primero que siempre notarás en una iglesia que se está preparando para irse apóstata es el surgimiento y brote de la lascivia. La lascivia es básicamente rasgarse y abrirse la camisa a hombre o mujer, y simplemente hacer cualquier cosa. Todo está bien, todo está permitido. Notarás que la gente se volverá como burros desbocados en celo dentro de una iglesia. Las barrigas simplemente comienzan a crecer y el pastor no tiene más opción que decir, bueno, ya sabes, solo traigan a estos bebés aquí y los vamos a bautizar y cosas así. Notarás un brote de sexualidad. Y cuando el Señor me dijo ciertas cosas en esta profecía, y espero recordar, el primer lugar en el que pensé fue en Pompeya. La antigua Pompeya, que Dios solo tocó ese volcán y fumigó a toda esa gente hasta la muerte. Estaba pensando en eso esta mañana y pensaba, ¿sabes, Señor? Ese es uno de los juicios más completos de la historia. Esto incluye a las mujeres, los niños, las madres, los padres, los adolescentes, los ancianos. Este es el anciano ciego que ni siquiera se involucró en toda esa inmoralidad sexual que sucedía en Pompeya. Este es un niño de 4 años que no puede involucrarse en inmoralidad sexual. Por eso siempre le digo a la gente, toma tiempo con Jesucristo. No juegues con el Señor y no asumas que puedes entender su sistema de valores. Si alguien piensa que Dios puede crear personas y luego simplemente borrar a un grupo de personas sin pensar en los jóvenes y los enfermos y aquellos que no tienen nada que ver con ello, pero Dios decide que el peso de la pecaminosidad del conjunto es demasiado, es mejor quemarlo todo. Lo digo todo el tiempo en este canal porque ese es el nivel de juicio que va a llegar a este país. Y espero que se entienda, no tengo forma de saberlo. El Señor dice que muchos, yo estaba diciendo sí, que lo primero que verás estallar es este creciente calor sexual en la gente. Y cada vez más y más comenzarán a fornicar. Y la fornicación trae demonios tan grandes al ambiente. Y ahora vienes a la iglesia después de un fin de semana muy interesante con 2 chicas, una chica. Vienes y te separas, algunos se sientan en la banca, algunos suben al coro. Con esos espíritus.
Y en algunas iglesias algunos suben directamente al púlpito pastoral. Y luego los desprevenidos se sientan bajo esa unción grasosa. Y empiezan a preguntarse por qué están siendo atacados por espíritus en la noche y por qué están pasando cosas. Es porque hay toda una segunda vida ocurriendo detrás del telón. Y el Señor dice que a medida que la inmoralidad crece en este tiempo final, porque Satanás definitivamente está trabajando duro y cumpliendo todas sus peticiones, la prevalencia es el deseo de sexo gay en la iglesia. Así que no es solo sexo. Como en los años 1940 o tal vez en Israel, Palestina. No, es sexo gay. Hombres y mujeres en la iglesia tienen tendencias homosexuales. Estoy leyendo la palabra del Señor. Básicamente solo fue una copia hoy. Hombres y mujeres en la iglesia tienen tendencias homosexuales, y muchos de ellos están cediendo a eso, incluso entre los miembros. La iglesia ha sido pinchada por este pecado. Piensa en una bicicleta. No llega a ninguna parte si tiene pinchazos. Piensa en un auto. No puede ir a ningún lado si tiene pinchazos. Así que básicamente el Señor está diciendo que la iglesia está quedando inmovilizada no por el amor al dinero, no por falsos maestros, ni siquiera por la enseñanza de prosperidad, sino por la homosexualidad. Esta es una revelación poderosa y una acusación de la boca del Espíritu Santo. Hombres y mujeres lo están permitiendo porque están cansados de luchar contra ello. Así que la tendencia está en el corazón, y esta persona, al menos, bendita sea su alma, sabe que esto está mal. Pero ves, los espíritus detrás de esto, como dije, son los demonios abuelos. Estos son tus ángeles de más alto rango para empezar. Poderosos espíritus guardianes que, cuando atrapan a un cautivo, están dispuestos a luchar hasta la muerte antes de dejarlo ir. Y por esto es que encuentras en esta comunidad, estadísticamente comprobado, estas personas son atormentadas hasta el punto de que harán cualquier cosa para escapar de la agonía mental, emocional y a veces física que sienten, mientras este deseo los aflige hasta que a veces se cansan ante la batalla y deciden que no quieren vivir más. ¿Ves? Estados Unidos siempre te dará las estadísticas, pero luego finge que no tienen a nadie en su equipo que pueda dar una explicación creíble de por qué existen esas estadísticas. Dios dice que la gente está cansada de luchar contra esto. Él también dice que la homosexualidad está floreciendo porque no hay reprensión. Piensa en los pastores que no quieren hablar, piensa incluso en los hogares donde los padres son como, oh, te apoyamos, Connor. Nosotros te amamos sin importar qué. Escribí una publicación en Facebook, escribí una publicación en YouTube hace un tiempo, que decirle a la gente que la ama sin importar qué, es una declaración tan orgullosa. ¿Ves? Estados Unidos te dirá, oh no, esto es amor ágape. Te dijo Dios que mostraras amor ágape al pecado. Dios te dice que muestres amor ágape a las ovejas que se han trabajado en sus brazos y ahora se están estrellando contra las puertas de las leyes de Dios, decididas a atravesar esas puertas porque quieren ser libres, sin saber que los lobos voraces, demonios, diablos, el mismo Satanás están esperando afuera. El rey serpiente Satanás está esperando afuera de esa cerca porque la Biblia dice, el que rompe un vallado la serpiente lo morderá. Te dijo Dios que el amor ágape es su respuesta al pecado desenfrenado. ¿O dijo él que los padres deben amonestar a sus hijos? Dijo él que debemos criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, y que cuando los hijos crezcan, no se apartarán de ello. ¿Piensas que Dios va a bajar y quizás hacer un seminario en California y simplemente decirles la velocidad a la que tú y Nueva York están transicionando a estos niños fuera de sus géneros de nacimiento? Simplemente amo la manera en que los amas incondicionalmente. ¿Hay algún padre viendo este video? Si aún estás en la transmisión, si todavía puedes soportar mis palabras hasta ahora, ¿piensas que amas a tu hijo más que el Dios que los creó y les dio la forma y la designación varón, hembra con la que los diste a luz? ¿Trajiste a una persona a este mundo? El sentido común te lo decía con solo mirar. Los doctores no necesitaban Wikipedia. No necesitaban el Consejo Médico Americano. No necesitaban nada para decirles que era un bebé. En la década de 1840, cuando el bebé nacía, incluso el doctor mayor que necesitaba ese pequeño catalejo diría, es un niño. Él sabía lo que era, pero ahora en América, en la ciudad de Nueva York, el certificado de nacimiento está siendo dejado en blanco porque, bueno, ya sabes, no importa cómo naces. Cuando tengas 30 años y necesites cambiarlo, te vamos a dar esa opción. ¿Es eso para lo que es el amor ágape?
para aceptar incondicionalmente el pecado sin importar el costo. No hay reprensión en los hogares. No hay reprensión en la iglesia, y por eso el Señor dice que está floreciendo. Él dice que la gente está persiguiendo esto porque sienten curiosidad. Están entregándose a ello porque está prohibido, y lo prohibido siempre atrae y tienta a la gente. Así que esta parte acerca de la curiosidad definitivamente me llevó al entendimiento de lo que muchos padres se están quejando hoy en día. Y simplemente pensé para mí misma, Señor, mientras estás diciendo esto, me pregunto cuántas mamás, si fueran el próximo fin de semana a pasar tiempo con sus nietos y su hija estuviera preparando la cena o almuerzo y la mamá preguntara, ya sabes, cuando estabas en la universidad, ¿alguna vez tuviste algún, ya sabes, encuentro de mismo a mismo? Muchos padres se sorprenderían al descubrir que su hijo diría, bueno, ya sabes, mamá, es curioso. Deberías preguntarme eso. En realidad lo intenté durante todo un semestre. Ya sabes, salí con diferentes chicas de diferentes países. Lo intenté durante un semestre, pero no era para mí. Esto es solo algo que surgió en mi corazón. Mientras el Señor me hablaba, ¿realmente sabes lo que han hecho tus hijos? ¿Realmente sabes en qué estuvieron tus padres y madres que te trajeron a este mundo antes de finalmente decidir? Bueno, sí quiero tener hijos, así que voy a volver a lo de los géneros opuestos se atraen. Y entonces, porque quiero un bebé. Lo hice durante 3 años y luego, ya sabes, fue difícil y ya sabes, no era aceptado en los años 60. Así que regresé y luego, poco después de que decidí volver, conocí a tu padre. Por favor, entiende que en este proceso ni una sola palabra que ha salido de mi boca dice que me arrepentí de mi iniquidad delante del Señor. Clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Es yo, el Dios de yo, el ídolo gobernante que se sienta en el asiento del corazón. Yo estaba haciendo esto. Y luego decidí que eso no funcionaba para mí. Y así entramos en esto. El Señor dice que muchas personas que están siendo afectadas por las luchas homosexuales que están teniendo ahora es por encuentros que tuvieron en el pasado. Encuentros de los cuales no se han arrepentido. Muchos hicieron esto en su vida temprana y no quitaron la mancha del pasado de sus vestiduras. Así que muchas personas están luchando porque los pastores dicen que cuando vienes a la iglesia Jesús te ama y eso es todo lo que se necesita. La Biblia dice algo diferente. Dice que tú, por lo tanto, trabaja en tu propia salvación con temor y temblor. Y uno de mis versículos favoritos, Pablo está diciendo, no has resistido al pecado hasta el derramamiento de tu sangre. Esto es una declaración muy reveladora si la miramos, porque Pablo está diciendo, ¿cómo puedes decir que estás cansado de luchar contra el pecado? Has sido salvo por 2 años o incluso si has sido salvo por 33 años. ¿Cómo puedes decir que has llegado al punto donde estás cansado de luchar para mantener tu alma fuera del abismo y para mantenerte en el amor de Dios? ¿Moriste en la cruz? ¿Tienes el derecho de decir que estás cansado de luchar para resistir el pecado? ¿Has resistido al pecado hasta que tu sangre fluyó? Y la respuesta para cada uno de nosotros, excepto quizá los mártires de tiempos pasados, es no. Así que la gente está luchando con esto porque Él dijo que lo hicieron en la juventud y no quitaron la mancha del pasado de sus ropas. Dice que están en la iglesia pero no se han arrepentido de ese pecado y ese pecado los está combatiendo en los lugares internos más profundos de sí mismos. El Señor dice que el diablo va a agitar la carne del hombre hasta que no puedan resistirla y entonces los hombres yacerán con hombres en todas partes abiertamente. Y entonces llegará el fin y esto es lo que me hizo pensar en Pompeya. Cuando desenterraron Pompeya encontraron que la gente tenía penes de metal gigantes en la calle. Tenían frescos, que son esas pinturas hermosas que haces usando colores vibrantes, de hombres acostándose con niños menores de edad. Y tenían bancas por toda la ciudad donde un hombre y su amante podían sentarse y tener un encuentro sexual rápido en público. Esto era parte de la vida normal. Estas personas provocaron a Dios tal vez más que cualquier otro de los que podemos leer, excepto Atlántida. Y la diferencia con Atlántida es que, fuera lo que fuera que hicieron, fue tan diabólico que Dios se aseguró de que nadie jamás los encontrara de nuevo hasta ahora. Al menos Pompeya fue hallada y la evidencia de su pecado estaba en la plaza pública. Y he compartido en este canal que Dios dice, ustedes que son santos, ustedes que les gusta mantener limpios sus portales de los ojos, verán a hombres y mujeres teniendo sexo en la calle. Y ahora el Señor ha subido la apuesta y ha dicho dormir en público hombre con hombre en los tiempos finales públicamente, abiertamente, en algunos casos en la calle, sexo homosexual público será captado. Pero en el tiempo que viene, el castigo será un tirón de orejas. Será una falta menor y luego, eventualmente a medida que avancemos, no será un crimen en absoluto. Los hombres serán atraídos a los hombres.
Ansiarán únicamente hombres y desearán solamente hombres. No querrán mujeres. Su carne arderá por intimidad masculina. Este es el final de todas las cosas, la caída de la creación cumbre de Dios, que es el varón, Adán. El Señor siguió diciendo, ¿a quién ha hecho Dios la cabeza? ¿A quién le di toda la responsabilidad de mi jardín y mi creación? ¿A quién le dije que puede tomar de todas las cosas excepto de este conocimiento supremo que está reservado para mí mismo? Le di a Adán gobierno, liderazgo, dominio, pero él lo ha arrojado al suelo para convertirse en un narcisista. Un narcisista es aquel que se ama a sí mismo excluyendo a todos los demás. Sí, Adán se ama a sí mismo. Ama a los de su propia clase. Ama a los hombres. Y en eso está su destrucción, porque yo dije que la mujer es su compañera, no él mismo. Lo terminaré cuando estén acostándose entre ellos 2 y 3 en una cama. La gente estará 2 y 3 o más en una cama antes del tiempo del fin. Harán cosas indecibles entre ellos, pero el resultado es la pena del error en el cuerpo. Yo lo terminaré cuando recurran a la relación sexual sodomita, abusando de sí mismos con ellos mismos. Voy a detenerme aquí por un momento. Así que el Señor está hablando del tipo de fornicación en el que el apóstol Pablo ni siquiera profundizó cuando habla en 1 Corintios 5 y 1 Corintios 7, que debemos huir de toda inmoralidad sexual. En el caso de Pablo, él simplemente estaba sorprendido cuando dijo yo los dejé aquí, y ahora la noticia que me llega de la iglesia es que un hombre tiene a la esposa de su padre. Ustedes están acostándose con sus madres, y de hecho la gente está acostándose con sus madres ahora. Lo están haciendo. Pero Pablo ni siquiera estaba hablando de hombres con hombres. Y aquí Dios no solo está hablando de hombres con hombres, sino que está diciendo que públicamente serán hombres con hombres. Va a ser una falta menor. De hecho, va a convertirse en el tipo de cosa que si te quejas de ello, la gente dirá, ¿eres del siglo XX? Eso es lo que te preguntan. ¿Estás tan lleno de odio? ¿Eres tan anticuado? ¿Cuándo vas a ponerte al día con donde estamos nosotros ahora? Incluso apenas, ni siquiera creo que deban recibir algún tipo de penalización criminal. Ni siquiera creo que sea algo de qué hablar. El sexo es sexo. El sexo es algo común. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y de alguna manera, incluso de la manera en que estoy hablando, sé que muchos cristianos están escandalizados. Y eso es porque, nuevamente, voy a referirme a las iglesias en las que todos nosotros hemos crecido. A la iglesia le gusta rodear a los cristianos así. Así que a la iglesia le gusta mantener a los cristianos lo más higienizados posible. Y muchos cristianos no lo saben, pero son disfuncionales. Y aquí está la razón. Ves, te sientas en la iglesia y la iglesia higieniza todo lo relacionado con la vida. Higieniza la verdad sobre la sexualidad, higieniza la verdad sobre la avaricia, higieniza la verdad sobre toda forma de maldad concebible, y luego consuela tu corazón. Consuélate, hijo de Dios. Tu Señor vendrá con la recompensa de Dios. Luego sales de la iglesia y la gente está diciendo F a tu alrededor. Y esas palabras simplemente te perforan los ojos, la entrada de los oídos, por todas partes, como abejas picándote en la cara, especialmente si vives en las grandes ciudades. Donde sea que estés en las grandes ciudades, ¿sabes que es así? No son solo las ciudades estadounidenses, son todas las ciudades. Sales y la vida real te agarra por el cuello. Ves a los drogadictos afuera. Ves a la gente simplemente malvada, perversa, carnal. Apenas puedes disfrutar la vida. Y por eso, para cuando regresas a la iglesia, estás jadeando por más de ese dulce que el pastor Bob y la hermana Hendrix te dan. No te están equipando para lidiar con la vida real afuera. Te están aislando en algodón que el sistema de la bestia va a arrancar como la curita más dolorosa. Y no vas a estar preparado para lo que hay afuera. Así que el Señor dice que cuando la gente comience a tener sumas múltiples, y hablé de esto en la profecía, el hombre nuevo, donde dije que en los tiempos futuros por venir, vi que la gente ya ni siquiera tenía relaciones íntimas personales. Estaban teniendo sexo en la nube a través de algún tipo de paquete sexual, traje sexual, algo que no vi claramente, pero sabía que te lo pones. Y entonces el Señor dijo que estimulará todos los órganos del cuerpo, y sentirás como si estuvieras en el acto íntimo con una persona, pero no lo estás. Y esto introducirá tal falta de responsabilidad en esta área que ya de por sí no es responsable. La gente está en aplicaciones deslizando a la izquierda y deslizando a la izquierda y deslizando a la derecha para un encuentro casual, así que ya no hay responsabilidad.
La intimidad se ha vuelto tan barata que puedes probar con un hombre o una mujer hoy y decidir que no es una buena combinación y decir como espero que no estés molesto. ¿Y por qué el hombre estaría molesto? Él dice no porque sabe que mañana alguien más lo deslizará a la derecha y puede ir y dejar que ella lo pruebe. Esto que las mujeres están llamando su empoderamiento, se están destruyendo a sí mismas, negando el uso correcto de la mujer. Esto no es estar con una mujer de la manera correcta. Así que hablaré de esto porque el Señor acaba de descargarme un montón de profecía. Puedes encontrarlo en La Voz del Maestro, de _masters_voice.com. Se llama El Ritual de Sodomía parte 1, El Ritual de Sodomía parte 2. Y en eso el Señor estaba diciendo que especialmente las mujeres americanas, así que esto es mujeres americanas, puedes simplemente extrapolarlo a mujeres del mundo occidental, él dijo eso. Lo están haciendo sin siquiera recibir pago en efectivo. Así que lo que vi es que en África y otros lugares así, las mujeres están haciendo esto, pero porque saben intrínsecamente que esto no está bien. El Señor me mostró que lo hacen por pago en dinero. Lo vi en este país, Liberia, y el Señor dijo que muchos países de África Occidental están cayendo bajo la influencia de la masonería, y la masonería va de la mano con ese tipo de cosas. Es parte del pacto, es parte del juramento, lo haces y luego hablas de ello cuando ellos te matarán y luego te sacarán la lengua de la boca para mostrar que rompiste el juramento y cosas así. Así que vi mujeres haciendo esto en circunstancias despreciables y lo hacían por ganancia financiera, por influencia poderosa. Vi a una chica haciéndolo para que le dieran oro y vestidos, joyas de oro y vestidos bonitos y ropa y muchos dólares estadounidenses. Esto es lo que vi en ese país, Liberia. Pero luego el Señor dijo justo después de eso que en Estados Unidos ni siquiera necesitas pagarle a las chicas porque lo hacen para verse sexys ante los hombres. Así que no quieren ser la señorita aburrida, la señorita Patty puritana. No, ellas quieren que estos hombres piensen que son emocionantes y atrevidas. Y entonces lo hacen solo para poder mantener a un hombre. Eso es lo que significa cuando no duermes con una mujer de la manera correcta en la que Dios la creó para ser. Y muchos hombres, no los voy a dejar afuera, tienen esta inclinación en ellos porque su primer, segundo y tercer mejor amigo fue la pornografía para el momento en que tenían 10 años. Así que ven estas cosas y las raíces de estas cosas se profundizan en ellos. Y entonces creces y quieres una familia y quieres una esposa. Y luego Dios dice, está bien Bill, te daré una esposa. Y luego recibes a la esposa y empiezas a pensar que la esposa es la atractiva Pamela debido a lo que miraste cuando eras adolescente. Y empiezas a querer que ella haga todo esto, afligiendo el corazón de mujeres justas que Dios ha puesto en tu mano. Hay mujeres que no son justas, ellas quieren hacer esto de todas formas, pero muchas mujeres no quieren, ellas están afligidas en sus matrimonios. También introduciendo a las mujeres a rituales sodomitas, esto es, el hombre diciendo tengo ganas de esto si me amas. Mujeres, si están allá afuera y alguien puede simplemente, no sé, freírles el cerebro con esa declaración, es hora de volver al tablero de dibujo y averiguar lo que Dios realmente quiere decir con su misión. Y esposo, es hora de volver al tablero de dibujo y averiguar si Dios quiso que tú seas el maestro de la pornografía en tu hogar. Si eso es lo que Jesús tenía en mente cuando te dijo te doy esta esposa, ámala como yo amo a la iglesia, negando el uso correcto de la mujer al no desearla en absoluto. Esto es simplemente no tienes ningún uso para las mujeres solo son tus amigas, eso es todo lo que quieres de ellas. El Señor dice que la fiebre de Marburgo va a erradicar a las personas que hacen esto. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo el Padre. Puedes tomar esto en serio, tirarlo a la basura. Depende de ti. La enfermedad arrasará con la iglesia, porque en mi casa hay muchos miserables, muchos orgullosos, muchos engañados y tercos, muchos insensatos, muchos idólatras, muchos cobardes y mentirosos, muchos réprobos y apóstatas. Hay muchos caídos que se niegan a levantarse, que se niegan a arrepentirse de la iniquidad. Hay muchos errores. Habrá muchas penalidades por el error en el cuerpo. Ahora sé que porque sigo repitiendo esta frase, la gente va a querer saber qué significa. Así que compartiré una historia de hace muchísimo tiempo. Existe la enfermedad que conocemos como VIH-Sida. Sabemos lo que hace. Sabemos el devastador precio en vidas humanas que cobró, especialmente en ciertos lugares como África. La enfermedad fue sumamente horrible en África. La enfermedad también fue sumamente horrible aquí en los Estados Unidos, en particular en la comunidad homosexual.
De hecho, desde entonces la gente realmente la llamaba la enfermedad gay porque pensaban que venía de estos hombres, pero no era así. Era un complot diabólico para reducir la población de estos hombres. Un experimento, si quieres, y yo tenía este hábito como una persona joven y entusiasta, que me gustaba ir al hospital y orar porque nuestro pastor era este hombre de fe ardiente, y él decía, Jesús sana a los enfermos y resucita a los muertos y obras mayores que estas haréis vosotros. Estás joven en la iglesia y la fe simplemente está brotando en ti, como lava volcánica. Así que iba al hospital, y como mi papá es doctor, estas enfermeras estaban tan acostumbradas a mi cara que yo entraba y decía, ¿puedo por favor orar por alguien? ¿Puedo por favor estar en la sala y orar? Y ellas siempre decían, bueno, está bien, pero no molestes. Y algunas de ellas me miraban así porque, tú sabes, cuando miras a una persona joven y ves su rostro brillando con lo que los adultos piensan que es ignorancia. Perdón. Por favor. Ves el rostro de esa persona brillando simplemente con creencia y fe, y ya sabes, así que yo entraba y miraba, tú sabes, espiando para ver quién no estaba dormido. Puedo orar contigo. Puedo sentarme y leer la Biblia contigo. Yo hacía estas cosas y a veces las enfermeras incluso me decían, sabes, esa mujer no ha comido en algunos días desde que te fuiste. En realidad tomó un poco de sopa. Oír estas cosas simplemente me edificaba, pero tuve una experiencia que realmente me congeló, y en ese momento no tenía la fraseología correcta. Pasarían muchos años antes de que Dios realmente me dejara saber cuál es la penalidad del error en el cuerpo, y me aseguraré de leerlo antes de que termine este mensaje. Entré y fui a uno de mis lugares habituales y lamentablemente esta mujer había fallecido. Ella no estaba allí, y mientras estaba parada y pensaba, ¿a dónde más puedo ir? Vi que un grupo de personas, familia, entró a la cama del hombre que estaba en el otro. Ya sabes, tienen esa sábana y uno puede más o menos asomarse y puedes ver. Así que tienen esa sábana y vi a la familia de un hombre entrar y este hombre era VIH positivo y este hombre ya no era lo que podemos llamar un hombre. Este hombre era un cadáver que aún estaba vivo. Nunca en mi vida había visto realmente el cráneo humano en toda su formación, pero en ese hombre, Señor, ayúdame, yo vi esto. Este hombre estaba lo que llamamos tocando a la puerta de la muerte. Un hombre adulto, bastante largo y alto. En vida probablemente habría medido al menos 180 o 170. Un hombre corpulento, no era un tipo flaco, no llegaba aún a los 6 pies, pero definitivamente no era ningún flojo, se notaba por su longitud. Y bueno, para resumir la historia, la familia entró y este hombre estaba irradiando la mayor cantidad de ira que jamás. Nunca he olvidado la situación, cuán enojado estaba ese hombre. Y podía sentir en mi espíritu que la rabia de ese hombre era porque estaba muriendo antes de su tiempo. Y mientras la conversación detrás de esa sábana avanzaba, yo simplemente estaba parada allí mirando, hipnotizada. Era su hermano, su mamá y otro miembro de la familia, y la madre no podía acercarse a su hijo. No podía obligarse a hacerlo. Ese bebé saltarín que ella había amamantado, fajado y visto dar sus primeros pasos. Ese hombre la estaba precediendo en la muerte. Su madre se quedó atrás y de vez en cuando simplemente se cubría el rostro y al menos por el bien de la presencia de su hijo, se controló y no lloró a gritos. Pero ella estaba acabada. Esta mujer estaba completamente acabada y la rabia que venía de ese hombre era tan fuerte. Si eres sensible a las cosas espirituales. Él estaba tan enojado, y el Señor lo estaba poniendo en mi corazón. Es porque está muriendo Celestial antes de su tiempo, y él le había pedido a su hermano que le trajera unos papeles, y el hermano de este hombre lo amaba tanto. Él estaba por todas partes y decía, he traído los papeles, y despejó un pequeño espacio al lado de la cama, y se sentó en la cama, y estaba sosteniendo a su hermano, y este hombre estaba tan delgado, un adulto, la mano entera, la muñeca cabían en el círculo más pequeño. Él estaba sosteniendo la mano de su hermano. Le estaba entregando los papeles uno por uno, y este hombre se estaba preparando para ceder todo lo que poseía en sus cuentas bancarias, todo, porque si muere sin atender las cuentas bancarias, sin nombrar a alguien, el banco simplemente será así. Tuvo una cuenta aquí y simplemente tragan ese dinero. Sabemos cuán honestos y fieles son, y así él estaba poniendo en orden sus asuntos, pero estaba tan enojado. Y solo años después llegaría yo a este entendimiento en el libro de Romanos y en otro lugar en los Salmos donde dice que los necios, porque desprecian la ley de Dios, reciben en sí mismos la pena del error en el cuerpo. Voy a leer, antes de entregar estas visiones tan perturbadoras, cuál es la pena del error en el cuerpo. Señor, guíame a dónde está.
La penalidad del error en el cuerpo es donde una consecuencia muy severa por el pecado le cae a alguien de repente. Y usualmente los saca completamente de la carrera. Es una forma de juicio que cae como un martillo y no hay indulto. Así que cuando viene la penalidad del error en el cuerpo, es cuando has sido aceptado en Penn State, Cal State, y aún así sigues viviendo la vida loca, y luego te vas a un fin de semana de fumar marihuana y beber en exceso, y entonces el oficial Tyler llega a la puerta de la casa de tus padres. Y ellos dicen, sí, oficial, y él se quita la gorra, y tu madre empieza a gritar, y ya no hay Caltech. La penalidad del error en el cuerpo es cuando haces cosas que rompen la puerta del Señor. Y entonces cuando rompes la puerta, Satanás no se arriesga a que mires por la puerta, veas cómo va y luego regreses. Satanás arrebata instantáneamente. Y usualmente ese arrebato es un arrebato muy permanente. Así que, solo un momento. Y así esta enfermedad de la que el Señor está hablando Marburgo, pero muchas más. El Señor dice que estas cosas serán como un borrador. No será que Dios está lleno de odio, que Dios tomará Marburgo y comenzará a borrar a las personas. No. La gente necesita entender la espiritualidad. Siempre digo, y esto es verdad, Apocalipsis 12, la Biblia dice que el diablo saldrá con furia porque sabe que le queda poco tiempo. Estas cosas, estas enfermedades diabólicas y dolencias y todas estas diferentes agendas, estas cosas estarán borrando a las personas que no están bajo la cobertura de Dios. De todos modos, este borrador gigante que toma la vida estará haciendo su propio trabajo. Y así, mientras Dios me estaba diciendo todo esto, empecé a ver escenas y vamos a pasar rápidamente por ellas porque no son agradables para nadie, ni para ti ni para mí. Vi a dos chicos teniendo sexo. Uno no tenía más de 21 años. Y él estaba trayendo a un niño de unos 10 u 11 años a su primera vez. Así que estos chicos estaban absolutamente y totalmente desnudos. El más joven estaba de pie como si fuera a inclinarse sobre un sofá o un diván. Y el otro también era un joven. Y mientras yo miraba las caras de estos dos niños, no había malicia ni lo que llamaríamos pedofilia evidente en la cara del mayor. Él le estaba diciendo al menor con tanta dulzura y amor que tú sabes, te lo haré fácil. Literalmente ves que esta persona, que básicamente es un niño él mismo, está a punto de cometer, bueno, no es exactamente pederastia, pero definitivamente es algo. En un niño es pedofilia, en un niño de 10 u 11 años y el menor, y le decía al niño, no va a doler mucho, te prometo que seré gentil contigo. Quiero que disfrutes esto, lo haré fácil, haré mi mejor esfuerzo para hacerlo fácil para ti en tu primera vez. Y el más joven estaba nervioso, y él seguía volteándose, y entonces el otro, el niño, le frotaba la espalda, hasta que finalmente él se sintió calmado, y aceptó. Y luego cuando comenzaron, Dios lo quitó inmediatamente. Lo siguiente que vi fue básicamente lo que parecía un desfile del orgullo, pero podría haber sido simplemente muchas de las representaciones que Dios me muestra de cómo estas personas aparecen ante Dios. Era solo una confusión total. Estaban saltando como cabras montesas salvajes. Estoy hablando de gente mayor aquí. Era un hombre mayor. En un vestido esponjoso. Un vestido completamente hecho de volantes. Llevaba una boa de plumas, y tenía una gran y costosa bolsa de diseñador en su brazo, y tenía por lo menos 60 años. Absolutamente calvo, con solo 2 mechones de cabello blanco a los lados de su cabeza, y desfilaba con la bolsa digna de Madonna. Había otro hombre en los más diminutos pantalones cortos verdes que he visto y una camiseta blanca sin mangas y zapatillas verdes y calcetas de rayas verdes y blancas, y corría por la calle y se iba al poste de luz y se frotaba contra el poste de luz. Y luego corría por la calle hacia otro poste de luz y se frotaba contra el poste de luz así. Ya dije que era gráfico. Si yo tengo que verlo, tú puedes escucharlo. Si Dios tiene que verlo y luego Dios necesita sacarlo de su corazón y contármelo, no voy a traer una versión sanitizada ni eclesiástica de nada, porque si has estado viviendo en el mismo mundo en el que yo he estado viviendo, entonces imagino que junio ha puesto bastante presión en tu alma los últimos 30 días. Así que no pretendamos. Gracias. Así que yo solo estaba viendo todos estos diferentes tipos de cosas. Había toda una fila de hombres vestidos como bailarines de Las Vegas. Ellos estaban bailando el can-can. Así que venían hacia adelante y hacían el can-can con los vestidos exactos del can-can. Ya sabes cómo esos vestidos parecen estar hechos de rosas.
Hacían el cancán, y luego iban y levantaban el vestido justo frente a mí, y luego hacían las patadas altas, y llevaban solo ropa interior diminuta y pequeña. Era pura locura. Y entonces yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás mostrando esto? Y no se detenía. Vi a hombres besándose. Quiero decir con pasión. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Titanic. El mundo se está acabando. No hay nadie en este momento, pero tú y yo besamos a uno. Así es como estas personas estaban besando. La cantidad de energía emocional, amor, que estos hombres habían invertido el uno en el otro, me hizo pensar, Señor, ¿cuál es el poder necesario para penetrar esta mentalidad? ¿Qué es realmente lo que va a traer a alguien que ha invertido? ¿Ves? Algunos de estos son niños jóvenes que están experimentando con esto. Jóvenes experimentando consigo mismos. Algunos de los muchachos que están haciendo esto no tienen 11 y 19, 11 y 21, tienen 11 y 12. Haciendo esto, en parte porque las escuelas y el plan de estudios de Planned Parenthood les está diciendo que deben hacer esto. Y el plan de estudios de Planned Parenthood les está diciendo a tus hijas, puedes hacer esto porque no puedes quedar embarazada de esta manera. Nada viene de la nada. Todo está enraizado en algo. Nada es un error. Nada es un accidente. Todo está planeado. La única diferencia es, ¿está planeado por la palabra de Dios o está planeado por aquellos que son anti y enemigos de la palabra de Dios? Y así, cuando las personas tienen toda esta cosa como su filosofía de vida, realmente los cristianos entienden lo que es necesario para ir a estas profundidades y sacar a sus seres queridos. Algunos de ustedes no entienden que este espíritu endurece tanto el corazón. Por eso los miembros de la familia en esto, al instante que intentas sacar el tema, están listos para maldecirte y condenarte al infierno. Y como resultado, muchos de ustedes se han retractado. Tienen miedo. Tienen miedo del fuego. Tienen miedo de la reacción. Así que me lavo las manos de ella, pero te estoy preguntando desde una perspectiva diferente. Cuando algo está tan arraigado y tiene a Lucifer en el asiento del conductor, ¿de verdad crees que solo vas a acercarte y decir toc toc? Traigo las buenas noticias, querida. Ya no tienes que hacer esto. Espero que veas la luz y salgas de esto, querida. ¿Realmente crees que así es como luchas contra un dragón que ha cegado a la gente? Cuando Romanos capítulo 1 dice que Dios ha entregado a las personas a una mente reprobada para que se corrompan a sí mismos con ellos mismos. ¿Realmente sentimos este enfoque tipo señor Rogers? Sin oración, sin ayuno. Estamos hablando aquí de demonios de fortalezas que no dejarán ir al cautivo. Sin oración, sin ayuno, simplemente nos acercaremos. Intenté hablar con Marcia, pero está tan endurecida. En serio, iglesia, veo por qué el Señor me estaba presionando para sacar esta profecía. Ha sido un día largo, pero veo por qué Él decía, no te vayas a dormir hasta que hayas hablado esta palabra. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Puede que esta sea la primera vez que alguien realmente lo está exponiendo así ante ti, que no llevas una cucharadita a una lucha con espadas y esperas tener la victoria. No sé por qué él no me escucha. Él me está cortando. Por supuesto que te está cortando porque el espíritu está a cargo de torcer su vida para destruirlo. Piensa que tu enfoque es una broma. Con Dios nada es imposible. Pero este tipo no sale excepto por oración, ayuno y un montón de misericordia disponible de Dios. Así que terminaré este mensaje. Después de que Dios puso esto puso tanto peso en mi corazón, lo escribí. Y luego dije, Señor, estoy cansada y es tan temprano, y me volví a dormir. Pero el sueño que tuve me asustó al punto que simplemente salí brincando del sueño y decidí dejar de dormir por el día. Soñé que estaba sentada en mi auto y estaba comiendo algo rápido. No estaba estacionada frente a la casa, ni siquiera es donde vivo, así que simplemente me encontré en la calle con casas muy bonitas. Y yo sabía que había una casa en esta calle en la que vivía. Pero cuando vine a buscar un lugar para estacionar, no pude estacionar frente a mi casa, así que estaba estacionada como 4 o 5 casas más adelante de donde vivía, y solo estaba tratando de comer rápido e irme de nuevo al trabajo. Y entonces sonó mi teléfono, y yo estaba comiendo un sándwich. Así que simplemente usé un dedo limpio, y lo presioné, y luego lo puse en altavoz. Y esperé, como es mi costumbre, que el que llama hable primero. Y el hombre que habló no es nadie que yo conozca. Y en unos segundos quedó muy claro que este hombre no estaba hablando conmigo, y que en realidad no tenía la intención de llamarme. Era una línea cruzada. Él dijo, ¿cómo estás? Pero como tenía la boca llena de comida, no respondí.
Y fue para bien que no respondí por la conversación que siguió. Escuché la voz de otro hombre, lo llamaremos el segundo hombre, y él dijo, no tan bien, no me siento nada bien. Y el tono del primer hombre cambió, se volvió cauteloso. Tenía un matiz agudo, era como decir, ten cuidado con lo que dices. Pero él dijo, oh, ¿a qué crees que se deba? Y el segundo hombre continuó, el que dijo que no se sentía bien, debió de captar ese tono de advertencia porque dudó un poco, y luego dijo, creo que solo tengo que acostumbrarme. Eso es todo. Tengo que acostumbrarme. Todavía me estoy recuperando. Creo que eso es lo que es. Solo necesito acostumbrarme. Eso es todo. El primer hombre sonaba aliviado, y dijo, sí, toma un poco acostumbrarse, pero todos lo hacen. Te acostumbrarás, y luego cosecharás los beneficios, ya verás. Y luego estos hombres empezaron a hablar de cosas en el gobierno, este gobierno, nuestro gobierno. Estoy hablando de mira cómo Celestial se atraganta con un sándwich cuando se da cuenta de que de alguna manera su teléfono se ha conectado con altos funcionarios en Washington, D.C., ese tipo de cosas gubernamentales. Perdí el interés en la comida. Simplemente me quedé sentada escuchando. No puedo recordar lo que estas personas dijeron. El Señor se lo llevó casi tan pronto como volví a la conciencia, porque si pudiera recordarlo lo haría. Pero escuché palabras como Cámara, Senado, oficina del presidente. Eran personas de alto nivel, y de lo que estaban hablando en el sueño, yo lo entendía. Y eso me hizo quedarme congelada de tensión. Incluso dejé de comer para que el envoltorio de mi sándwich no hiciera ruido. Pero después de un rato las voces de estos hombres comenzaron a flotar y a bajar, y su tono se volvió muy pesado. Y entonces el segundo, el que dijo que estaba enfermo, comenzó a respirar fuerte por el teléfono. Y el otro tipo, que todavía hablaba de cosas del gobierno, empezó a perder interés en la conversación y también comenzó a respirar fuerte. Y entonces la lenta, me tomó un tiempo darme cuenta de que estos hombres estaban respirando fuerte porque en ambos extremos de la llamada están haciendo algo sexual. Y cuando me di cuenta, hice un pequeño sonido como algo tonto. Y entonces el primer hombre, el que claramente estaba a cargo de esta conversación, dijo, vaya, parece que tenemos a una persona en la línea. Hola, persona en la línea. ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Desde dónde estás escuchando? Y yo estaba aterrorizada. Sé que muchas de las cosas que comparto en este canal la gente se pregunta, esta mujer, ¿cómo puedes no tener idea de dónde mira el ojo de Dios, lo que Dios ve y cómo Dios puede presentar información? No puedo decir que estoy en un sueño. No sé que estoy en un sueño. Escribí aquí que el calor del día, lo ocupado de la calle en la que estaba, la manera enfurecedora en que cuando estacionas tu cara está medio dentro y medio fuera de la luz del sol. Parte de tu cara está en la sombra en el auto, pero luego el sol siempre te está pegando en la mandíbula. Y dije que la manera en que me estacioné estaba tan frustrada con el sol friendo la mitad de mi cara, pero tenía tanta hambre que no tenía tiempo de volver a manejar para encontrar otro lugar para estacionarme. Así que estaba tratando de comer tan rápido como podía para poder salir de ese rayo de sol. Todo era tan real que me sorprendió cuando desperté y me encontré en mi casa. Esta llamada era sobre un hombre que había llevado a otro hombre a rituales homosexuales de alto poder en Washington, D.C., y el segundo hombre, siendo un hombre que no está hecho para eso, estaba teniendo algo de dificultad para recuperarse en su cuerpo masculino, de lo que seguramente debe haber sido un shock traumatizante para su sistema. Pero cuando el hombre de más alto rango decía ¿qué es eso?, él dijo, oh, solo me estoy recuperando, solo necesito acostumbrarme. Y el primer hombre dijo, sí, toma tiempo acostumbrarse, pero todos lo hacen. Ahora puede ser que todos realmente lo hagan o simplemente podría ser lo que la gente malvada dice cuando tienen un grupo que lo hace y no quieren que te eches para atrás, quieren que lo hagas con ellos. Y así este hombre dijo, llamador, ¿no vas a hablar? ¿Por qué no mejor espío con mi pequeño ojo y veo dónde estás? ¿Por qué no mejor encuentro a nuestro pequeño llamador silencioso? Y entonces Dios me mostró lo que el gobierno americano puede hacer. Los denunciantes han tratado de advertirnos, pero o no estaban siendo claros, o yo tengo un problema para escuchar. Porque cuando vi la magnitud de lo que este gobierno es capaz de hacer en rastreo y localización personal, me aterrorizó. Verás, Dios inmediatamente puso una visión dentro de este sueño y pude ver lo que este hombre estaba haciendo. Es un hombre de cabello oscuro, cabello corto, negruzco. Tiene ojos muy hundidos que tienen párpados pesados. Así que tiene esos párpados pesados que siempre lo hacen parecer medio dormido y pómulos muy afilados.
Y este hombre comenzó a escribir, comenzó a teclear en un teclado, y al frente de él se abrió el mapa de los Estados Unidos. Así que el mapa apareció, pero en el sueño Dios lo mostró en una visión delante de mí, y yo y el hombre estábamos mirando la misma cosa. Los estados de los Estados Unidos, algunos rojos, algunos verdes, algunos amarillos, con sus abreviaciones K, I, M, O, I, A, G, A, N, I, tecleó unas cuantas coordenadas más y ante mis ojos ya no estaba mirando su pantalla, solo estaba mirando lo que Dios puso delante de mí. Vi que la señal había algo que se movía como un buscador, como una esfera, como algo girando. No puedo explicar qué era. Vi esa cosa saltar desde el sur, saltar lejos del centro de América y directo hacia la costa este, y luego en unos segundos más, unas cuantas coordenadas más al estado de Nueva York, y en ese momento empecé a darme cuenta de que este hombre me iba a encontrar en segundos, y el teléfono que yo tenía era un teléfono tan raro y viejo. Era incluso más viejo que los Nokia, pero al menos porque era viejo es uno de esos que puedes abrir el teléfono y sacar la batería y tirarla. Y ese era mi plan, pero mis manos eran tan torpes y yo estaba tratando de abrir el teléfono, meter la uña y no podía. Y mientras miraba lo que estaba delante de mí, se enfocó en todo Nueva York y luego se amplió y empecé a ver la ciudad misma, los edificios tal como en Google Earth. Empecé a ver los edificios mismos. Y luego empezó a hacer zoom al vecindario donde yo vivía en ese tiempo. Y yo estaba tan desesperada tratando de abrir esa cosa. Y escuché al hombre decir suavemente te tengo. Y apareció un aro rojo alrededor de la casa equivocada, la casa en la que yo estaba estacionada. Así que todas las casas están aquí, y entonces yo estoy estacionada al otro lado, al lado opuesto de la calle. Entonces las casas van en esta dirección, y yo estoy estacionada en el lado de otras personas. Esta cosa marca la casa equivocada donde la señal de la batería de mi teléfono estaba saliendo y puso un anillo rojo alrededor de esa casa. Y al mismo tiempo finalmente logré abrirlo. Saqué la batería y literalmente la tiré lejos, ya sea al desagüe o a las malezas que había al lado de la calle, en el mismo momento en que el hombre dijo te atrapé y luego la llamada se cortó. Y al despertarme supe que la gente aparecería en esa casa equivocada para averiguar de esas personas equivocadas que escucharon la llamada de alto nivel por error. Y así entiende que estos no son asuntos fáciles. Le estaba diciendo al señor, decía, sabes, difícilmente la gente querría levantarse y hablar de estas cosas en sus hogares, pero para venir y hablarlo con miles de extraños, no, nunca lo harán. Lo que harán es venir aquí y acusarme de mentir y de ser falsa y de todo tipo de cosas, olvidando que es imposible que una persona haya puesto la cantidad de información que yo he dado en solo 2 años. Pasarán por alto el hecho de que una persona puede hablar del pecado, arrepentimiento, santidad, y luego moverse sin dificultad a ángeles, demonios, nefilim, y luego moverse sin dificultad al transhumanismo, y luego moverse sin dificultad a la gran apostasía y al sistema de la bestia, y unir todas esas cosas y atarlo a tu palabra, ellos pasarán por alto todo eso, simplemente para proteger su sesgo cognitivo y permanecer en su espacio mental seguro y esterilizado. Eso es lo que yo le estaba diciendo al Señor y no voy a fingir. Estas son cosas serias. Estas son cosas estresantes. Estas son cosas de las que ninguno de ustedes quiere que su hija esté hablando en público, pero está bien que la hija de mis padres esté aquí y no me importa. Así que vayan al blog y lean la palabra. Es demasiado. El video sería demasiado largo. Hay 4 profecías que están en esta profecía que necesitas leer. Se llaman Adán, mi Adán. La siguiente es inmoralidad sexual en los últimos tiempos. La siguiente es el ritual de sodomía parte 1 y el ritual de sodomía parte 2. Por favor, asegúrate de que visitas la voz del maestro. Dejaré el enlace para esta profecía en el recuadro de descripción y también lo pondré como comentario. Tú eres responsable de las cosas que escuchas. Tú eres responsable de obtener esta información, de entenderla, de buscar a Dios, de cómo orar sobre esto. Y así que gracias por visitar la voz del maestro. Hasta que te vea nuevamente. Dios te bendiga y adiós.